Bien, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con nuestro Dios por esta mañana que nos ha permitido despertar. Dios, no nos cansaremos de comentarlo. Dios es bueno, Dios es maravilloso y nunca, nunca debemos cansarnos de agradecerle a Él todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que, hermanos, estemos contentos, dice la Biblia, estad siempre gozosos. Y la palabra gozoso no necesariamente tiene que ver con estar sonriendo y a carcajada, y por ahí surgió una enseñanza, no es nuestro tema en sí hoy, pero una enseñanza del Evangelio de la risa, en donde la gente se agarraba a carcajadas según ellos porque el Señor Jesús estaba trabajando en sus vidas. Hermano, la palabra gozo no tiene que ver necesariamente con estar con carcajadas y muchas risas, sino el gozo es en medio del dolor, en medio de situaciones tan difíciles por las cuales atravesamos, estar contentos, a pesar de los problemas. Entonces, pues gracias a Dios por este día que nos ha permitido. Él es bueno, es misericordioso, así es que siempre contentos, lo mejor que se pueda, sonriendo. Como comentamos, hay ocasiones en las que no se puede por los problemas, pero estar contentos a pesar de los problemas. Así es que hoy en esta mañana quiero invitarle a que hagamos una oración. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos está dando. Darle gracias porque en medio de las situaciones difíciles podemos ver su mano, no físicamente, pero sí a través de las circunstancias vemos su mano, su gracia, su misericordia, su bondad. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque eres bueno. Señor, para siempre es tu misericordia, si lo dices en tu palabra. Tú eres bueno, eres grandioso, y a veces permite situaciones complicadas en nuestras vidas que no entendemos, Padre, no entendemos, pero sabemos que siempre es para nuestro bien y siempre serán para glorificarte. Gracias, Señor, por ese tiempo. Bendícenos en esta ocasión con tu palabra, y Padre, que sea ella la que pueda trabajar en nuestros corazones y sea palabra para tomar decisiones. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy en esta mañana quiero compartirle una porción de la Biblia. Una porción, bueno, todas las porciones de la Biblia realmente son interesantes. El asunto es que nosotros todos tenemos nuestras porciones favoritas, ¿verdad? Todos tenemos nuestros textos favoritos, todos tenemos una porción que nos haya ayudado, nos haya fortalecido en momentos difíciles, todos tenemos. Pero hoy en esta mañana quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, en el capítulo 18. Y vamos a ver acerca de un personaje muy famoso en la Biblia, muy famoso, que si lo analizamos, a veces pensamos que fue grandioso, y sí lo fue, un personaje grandioso en la Biblia, y a veces pensamos que su vida fue grandiosa. Ahora sí lo es desde el punto de vista de Dios. Sin embargo, vivió situaciones tan complicadas que, créame, no nos gustaría vivir, ni a usted ni a mí. Y ahí en Primero de Reyes, capítulo 18, en el versículo 20, viene una porción
le digo sobre este personaje. Y este personaje se llamó Elías. Dice Primero de Reyes capítulo 18 versículo 20. Primero de Reyes capítulo 18 versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Monte era una especie de cerro, era una loma, un cerro. Dice versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, él era el invitado, o más bien no estaba invitado, pero él llegó. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, ustedes son más que yo, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, brinque, brinque ellos haciendo su espectáculo. ¿Les suena familiar esto? Haciendo sus espectáculos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se autoherían, se cortaban, se flagelaban. Dice versículo 29, para hermanos que se acaban de conectar, Primero de Reyes 18, versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero fíjese lo que dice. Pero no hubo ninguna voz. No hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, una zanja ancha, muy ancha, donde cupieran 2, vamos a decirlo así, 2 vasijas. Cabían 2 vasijas, era el ancho y la profundidad de esa zanja. Dice, versículo 33,
Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún la tercera vez y lo hicieron la tercera vez, es decir, 12 cántaros de agua, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún, fíjese qué expresión, lamió el agua que estaba en la zanja. Se evaporó el agua. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hermanos, hasta aquí vamos a leer por el momento. Estamos en una época, lo hemos mencionado una y otra vez. Problemas, situaciones difíciles, complicaciones económicas, emocionales. Pero hermanos, hoy quiero tocar el asunto de complicaciones espirituales. Complicaciones espirituales que estamos viviendo en nuestros días. Aquí encontramos al profeta Elías haciendo una pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Lo que estaba diciendo Elías, ¿hasta cuándo van a decidirse entre dos situaciones? ¿Hasta cuándo? Hermanos, estamos viviendo una época muy similar a la de Elías. Y yo en esta mañana quiero compartirle el tema, igual que preguntó Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Hermanos, Elías estaba viviendo una época muy complicada, bastante complicada. A veces pensamos, ay, a mí me hubiera gustado estar en la época de Elías y ver todos esos milagros que él hizo y ver cómo es que Elías hizo este milagro de que él descendió fuego del cielo. Ay, me encantaría. Hay muchos hermanos que dicen eso. Me encantaría haber estado en aquella ocasión. Elías hace una pregunta interesante. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y hermanos, cuando habla la palabra claudicar, tiene realmente varios significados. Claudicar tiene que ver con ceder o faltar a alguien a sus principios y sus deberes. Cuando alguien no cumple sus deberes o sus principios, los echa por tierra. Pero también la palabra claudicar tiene que ver con rendirse. Rendirse. Como cuando dicen el ejército claudicó ante el otro ejército. Se rindió. Y la pregunta que Elías les estaba diciendo, ¿hasta cuándo se van a rendir? O se rinden a Baal o se rinden a Jehová. Pero no pueden estar entre los dos. No puedes estar
entre los dos. Es lo que se les estaba diciendo Elías. Y déjeme decirle, compartirle un poquito la información de que a qué nos referimos con Baal. Baal significa Señor. Baal significa Señor. Y era una deidad, era un dios de los fenicios y de los tirios. Eran personas muy diestras para la navegación, eran comerciantes por excelencia. Y de este nombre de Baal se derivaron otros nombres, por ejemplo, Jerobaal, a quien le pusieron también a Gedeón este nombre. También otro nombre es, por ejemplo, Aníbal. De este nombre Baal también se deriva el nombre Bel. Baal y Bel eran prácticamente el mismo Dios, nada más que en diferentes idiomas. Bel era para los de Babilonia, lo que hoy llamaríamos Irak, y Baal era para los tirios. Entonces, los israelíes o israelitas, como usted guste llamarle, o los hebreos, adoptaron la adoración a ese Dios Baal, Señor. Y de ese nombre Baal surgieron otros dioses, otros nombres. Por ejemplo, Baal Berit, que significa el Dios del pacto. Baal Zebub, que significa el Señor de las moscas. Y de ahí de Baal Zebub, con el paso del tiempo, se derivó Belzebub, que en el Nuevo Testamento el Señor lo relaciona con el príncipe, el príncipe de los demonios. Por eso cuando el Señor echaba fuera demonios, decían, Él los echa fuera por Belzebub, el príncipe de los demonios. Con el paso del tiempo, le digo, va pasando el tiempo, van pasando los tiempos, y luego pues los romanos y los griegos adoptaron este Dios que su símbolo era el sol, la adoración al sol, de ahí viene también la adoración al sol. Y los romanos y los griegos lo llamaron Júpiter. Y le digo, podríamos mencionar mucha más información al respecto. Entonces, Baal, Señor, tenía sus profetas. Los de Israel habían adoptado ese culto. Y también estaba una diosa llamada la diosa Acera, que también era de los fenicios. Y siempre estaban en unión. Era una especie de matrimonio de deidades entre Baal y Acera. Siempre se adoraban a los dos. Y en el libro de Jeremías se le llama la reina del cielo. Cosa interesante, ¿verdad? La reina del cielo. Y siempre era adorada a través de árboles. Y muchas veces se le dedicaron hasta bosques completos para su adoración, especialmente pinos. Y siempre se decía que hacía apariciones en árboles o dentro de los árboles. Y así podríamos mencionarle la historia de nuestro México acerca de apariciones en árboles, que no viene al caso en este momento. A lo que vamos, hermanos. Los israelíes, israelitas o hebreos, como usted guste llamarles, ellos habían adoptado la adoración a Baal, Señor, a la diosa Acera, pero también a Dios, a Jehová, el Dios vivo y verdadero. Y Elías, él pensaba que era la última persona, el último predicador, y entiéndase que palabra profeta quiere decir en nuestros tiempos, predicador, el que predica la palabra de Dios, porque Dios le hablaba a él y él tenía que predicarla al pueblo. Y entonces los predicadores de hoy podríamos decir son o somos profetas, porque leemos la palabra, estudiamos la palabra de Dios escrita y de ella predicamos. No es el profeta el que menciona que mañana va a llover y que mañana va a pasar esto y que Dios anoche me reveló en sueño. Eso no son profetas de Dios, son falsos profetas, falsos predicadores. Y hoy desafortunadamente estamos en una época similar. A veces decimos, eran los 450 falsos profetas de Baal.
Y ahí le agregamos falsos. Hermanos, discúlpenme, espero no confundirle. No eran falsos profetas de Baal, eran profetas de Baal auténticos. Es decir, predicaban auténticamente a Baal, que eran falsos profetas, pero eran falsos profetas de Jehová. Es decir, no eran verdaderos profetas de Dios, eran verdaderos profetas de Baal, predicaban a Baal, mencionaban a Baal, adoraban a Baal, Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque a veces decimos, mira, tal canto, menciona Señor. Pues sí, pero ¿cuál Señor? No todo aquel que menciona Señor se refiere al Dios vivo y verdadero. No todo aquel que dice, no, es que yo adoro al Señor. Sí, pero ¿a cuál Señor? Porque ellos, los profetas esos de Baal, acuérdese, Baal significa Señor, adoraban a un Señor, adoraban a su Señor. Y en aquel tiempo, la adoración a Baal y a Asera era la religión oficial del Estado. Era la religión oficial del Estado. El rey y la reina los protegían. El rey y la reina los mantenían. Les daban todo lo que ellos querían y necesitaban. Hoy en nuestros días estamos ante muchos profetas de Baal que predican a un Señor y no necesariamente al Señor Jesucristo. Hay muchos grupos llamados cristianos, pero no predican al Señor Jesús. ¿Qué es lo que un profeta del Señor Jesús debería predicar? No debe predicar que anoche soñé, que anoche Dios me reveló, que hoy va a surgir tal milagro. No, el profeta del Señor Jesucristo, el real profeta, el genuino profeta del Señor Jesucristo, tiene que predicar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo vino a nacer para morir por nuestros pecados, que al tercer día resucitó y que Él está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje del predicador, del profeta del Señor Jesucristo. No andar mencionando que tal y cual revelación, porque Dios no habla por revelaciones en nuestros tiempos. Ese tiempo, dice el escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, el Señor Dios nos habló en otros tiempos por los profetas, y sí, o sea, a través de ciertos sueños y visiones, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. El mensaje de un profeta verdadero es la salvación a través de Jesucristo. No es el mensaje del profeta, no es cómo vivir felices con dinero. El verdadero mensaje del profeta no es cómo obtener más dinero. El verdadero mensaje del profeta no es cómo sacar el potencial interior que tenemos. El mensaje del Señor es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verdadero mensaje del Señor Jesús es que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es que la salvación no me la puedo ganar, porque todo es por su gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. El problema que estamos viviendo hoy en nuestros días es que el pueblo que dice ser pueblo de Dios está claudicando entre dos pensamientos. Muchos creyentes en Cristo están adoptando o han adoptado, o más bien algunos nunca han salido de su antigua vida religiosa. Nunca han salido de su vida religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo? Para nosotros es muy fácil decir, bueno, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué no se decidían por Dios? Si todos sabemos que Dios es la verdad. Mire, le voy a decir por qué. Uno, porque la tradición, el culto y la adoración de Baal les permitía hacer lo que ellos
querían, lo que ellos querían. Les ofrecía fiestas religiosas, tradiciones, tradiciones. Yo le hago esta pregunta: ¿cuál de las tradiciones que practicamos vienen en la palabra? ¿Cuál? ¿Cuál? A veces algunos decimos, es que la tradición bautista. Sí, yo soy de una iglesia bautista, pero la tradición bautista, la que sea, no está por encima de la Biblia. Si una tradición bautista quebranta la Biblia, no es, no es de Dios. La palabra tradición es transmitir, es lo que significa tradición, transmitir de una generación a otra. Y posiblemente nos hemos transmitido algunas prácticas, pero tenemos que analizar si las prácticas que tenemos vienen en la Biblia, son de Dios. Tenemos que analizar si es de Dios. Ellos tenían sus fiestas religiosas y mezclaban las tradiciones de Baal, las fiestas religiosas de Baal, con las tradiciones de Dios o con las fiestas que Dios había establecido, porque Dios sí estableció algunas fiestas, como la fiesta de la Pascua, que representa la muerte de Cristo, la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que en ese día Dios utilizó, un día como ese, utilizó para que viniera el Espíritu Santo de una forma oficial para con la iglesia. Tenía la fiesta de los tabernáculos, recordando cómo Dios los había llevado a través del desierto por 40 años. Tenían el día de la expiación como muestra de que un animalito inocente tenía que morir y dar su sangre por los pecadores. Dios ciertamente tenía sus fiestas, pero estos personajes israelitas mezclaban las tradiciones de Baal con las fiestas de Dios. Y qué felices, qué felices. Muy religiosos, pero lejos de Dios. ¿Y cuántos creyentes en Cristo así estamos viviendo? Nada más porque vamos a la iglesia el domingo pensamos que ya la hicimos. Nada más porque leemos un versículo a la semana, ya la hice. Nada más porque oramos por los alimentos, Señor, en el nombre de Cristo te bendice. Amén. Y pum, ya oramos. Vivimos muchos creyentes entre meras tradiciones humanas y muchas de ellas paganas que manchan, blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Pero muchos creyentes así están, o así estamos. Y por eso el profeta Elías les decía, ¿hasta cuándo van a estar entre los dos pensamientos? Fiestas religiosas, un libertinaje terrible, terrible. Bacanales, fiestas donde, pues sí, estaban ahí muy religiosos, terminando el asunto religioso y vámonos a la fiesta, a embriagarse. Y muchos cristianos así estamos. En la noche, viernes, sábado, embriagándose y el domingo listos en la iglesia. Una ocasión, mi esposo estaba enseñando a unos niños, ya ve que los niños siempre dicen la verdad. Y mi esposa vio unos niños que llegaron muy tristes. Y mi esposa, pues con tal de animarlos, ahí platicándoles, de animando.
y andar indagando la vida de las demás personas. Nunca preguntó mi esposa sobre qué les pasaba, simplemente intentándolos animar. Y un niño ahí le dice, es que, hermana, estamos tristes porque ayer mi mamá agarró un cuchillo y andaba correteando a mi papá alrededor de la mesa. Nos daban un poco de risa quizás. Un día antes peleándose a punto de matarse y al otro día alabando al Señor. O viceversa, terminando de la iglesia y vámonos a la fiesta, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Vámonos a las fiestas. O a veces vivimos vidas dobles. Cuando están los hermanos nos comportamos de una manera y cuando están los que o andamos entre gente que no es cristiana, nos comportamos de otra. Nos vestimos de una manera frente a los hermanos, pero a la iglesia vamos vestidos de otra. Y no me voy a meter en asuntos de cómo debe vestirse una mujer. A lo que voy es por qué vidas así. ¿Hasta cuándo viviremos vidas así? Es lo que decía el profeta Elías. Si Jehová es el Dios, síguele, síguelo. Si Baal es el Dios verdadero, pues síguelo. Pero no andes en medio de los dos, decía Elías. Y vamos a hacer una prueba, dice Elías. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y ahí es cuando pone Elías un buey, un animalito, volvemos al asunto, inocente, que tenía que morir y derramar su sangre por los pecadores. Y les dice a los profetas de Baal, ahí está, hagan su sacrificio para su Dios. Si su Dios les manda fuego, ese es el Dios. Si mi Dios manda el fuego y quema ese animalito, ese es de Dios. Ese es el Dios. Pues órale. Y empiezan ahí y hacen su altar y ponen sus piedras y matan al animalito. Y están ahí pidiéndole a su Dios y rogándole y Elías sabiendo. Algunos dicen, ¿por qué Elías era tan grosero? Es que a Elías ya se la debían, como decimos. Habían matado a todos los predicadores verdaderos y nada más quedaba él por culpa de ellos. Y no estoy diciendo que estaba bien, pero Elías le decía, pues ahí está, ¿no? Que es su Dios. Háblenle. Ustedes dicen que es el Dios verdadero. Háblenle. Grítenle. A lo mejor está dormido. Y estaban ahí, gritando, alaridos, haciendo su espectáculo, cortándose, lastimándose. Y no pasó nada. Como hoy muchos predicadores hacen sus espectáculos y a la gente, ay, no, la culpa no la tienen los predicadores, la culpa la tiene la gente que va con esos predicadores, que no lee y estudia la Biblia y puede identificar un falso profeta, un falso predicador, que les predica lo que ellos quieren escuchar. No, es que ese predicador es muy aburrido, nada más nos habla de la sangre de Jesús y ya. Pero este sí habla con poder y nos anima y nos estimula. Pues sí, ¿de qué sirve? Pero no está hablando la palabra de Dios. Está hablando su palabra. Ahora, estaría bien si él dijera, pues soy motivador, lo entiendo, no estoy en contra de los motivadores. Si dijera, pues no, no soy predicador, no, yo no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, esos falsos, como están surgiendo falsos apóstoles en nuestros días. Si él dijera, yo no soy apóstol, no soy profeta, no soy predicador, no soy pastor, soy motivador, bueno, eso sería otra cosa. Pero se autonombran profeta, el profeta fulano, el apóstol fulano, como un apóstol
disque apóstol, falso apóstol, burlándose de los pastores pobres. Yo no soy un pastor pobre, y ahí quitándose y poniéndose, más bien se puso un saco todo roto y ¿qué quieres? La bendición de un pastor, un profeta, decía él, pobre así con un saco, o se quitaba de repente ese saco y ya con su saco de lujo, o mi bendición, la gente aplaudiéndolo. Diría el Señor Jesús, erráis ignorando las escrituras, porque el apóstol Pablo dijo, siendo rico, se hizo pobre. Y ese falso apóstol, burlándose del Señor Jesús, porque fue pobre entonces, porque Pablo fue pobre, pero la gente lo sigue hasta la fecha. ¿Hasta cuándo viviremos entre dos pensamientos? El Señor quiere que usted y yo nos decidamos completamente. Se puso Elías a orar al Señor y le dijo, Jehová, tú sabes cómo está la situación, tú sabes que soy el único que queda. Yo sé que tú eres el Dios verdadero. Por favor, preséntate. Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que algo fulminante cayó. Fuego del cielo quemó. Imagínense, o intentemos más bien imaginarnos. Fuego que quemó el buey, la leña, las piedras, que estaba todo escurriendo de agua, y una expresión, hasta el agua que estaba ahí estancada, la lamió, como si nada hubiera pasado. Yo creo que ahí quedó una especie de cráter, como si un rayo fulminante hubiera llegado, y el pueblo, asustado, ay, ahora sí, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero nada más por un tiempecito, porque el pueblo volvió a hacer lo mismo. Como hoy, ¿verdad? Cuando hay un problema, ay Diosito, sácame de esta, y si me sacas de esta, te prometo que ahora sí te voy a servir, y si me sacas de... Ya estamos pidiéndole y haciendo con Dios tratos y pactos y arreglos. Si me sacas, Señor, si me salvas a mi hijo, si salvas a mi esposo, si salvas a mi esposa, y si lo sacas de la cárcel, y si lo sacas del hospital, y si se arregla, te prometo ahora sí. Nada más se arregla la situación y nos olvidamos. Eso fue lo que sucedió con el pueblo. Nada más en ese momento dijeron, ah, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y tomaron a los profetas, habían hecho un duelo. El que pierda, muere. Y Elías dijo, agárrenlos, vamos a matarlos. Y los mató Elías. Ay, qué cruel Elías. Es que lo merecían. Ahí va, ahí va esto. Dios había dicho que un profeta, cuando predicara mentiras, debería morir. Así lo dijo Dios. El profeta que predique mentiras, el que diga que yo le hablé y no sea cierto, el tal debe morir. Y si dice que se va a cumplir algo y no se cumple, debe morir. Por eso los que hoy llaman, se autonombran profetas, y que mañana va a pasar esto, y que este año el COVID, en el nombre, yo declaro que se va a ir el COVID. Y no se fue. Deberían morir. Como es ese profeta, ese falso apóstol que le comento, que él dijo que yo, hasta me tocó ver el video que dice, yo al COVID lo reprendo y se va a ir. Eso dijo el año pasado y no se fue. Y luego ya iba a comenzar este año, y ahora sí, profeta, palabras de profecía. Y luego ahí le pone, ahora sí va en serio.
eran varios ahí, dizque profetas y apóstoles, y él pone, ahora sí va en serio, o sea, las del año pasado no fue en serio, deberían morir, por eso Elías los mató, merecían la muerte, por ser falsos predicadores de Dios, porque no predicaban a Dios, predicaban a Baal. Hoy, hermano, necesitamos entregarnos definitivamente al Señor. El enemigo está usando la forma de vida que hoy tenemos. El enemigo utiliza la carne para que no nos decidamos por Dios. ¿Qué es la carne? Usted y yo tenemos deseos, necesidades, y son válidas algunas necesidades. Comer, dormir, sufragar gastos, algunos deseos personales, son válidos algunos de ellos. Pero la carne esos deseos se contaminan e intentamos saciarlos de una forma errónea o pecaminosa. Esos deseos que tenemos, o esos sentimientos que tenemos, o algunos deseos insanos, incorrectos que tenemos también, porque los tenemos. Desafortunadamente tenemos deseos no correctos, deseos malos, insanos, y los queremos saciar. Esa es la carne. Deseos que tenemos, necesidades que tenemos, y queremos saciarlos de una forma incorrecta. Por eso cuando el diablo le dijo, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. El problema no era convertir las piedras en pan, sino la forma en la cual el Señor iba a saciar su hambre. Así la carne. Deseos, algunos correctos, algunos incorrectos, pero satisfacerlos de una forma incorrecta o pecaminosa. El mundo, a veces hablamos del mundo. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo allí? La palabra mundo tiene varios significados en la Biblia, pero aquí en esta ocasión la palabra mundo se refiere al sistema de vida que tiene nuestra sociedad y que ese sistema está controlado por Satanás y sus demonios. Es como cuando decimos, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Sistema de vida incorrecto, que va contra los principios y los mandamientos de Dios. ¿Es difícil servir al Señor? Sí lo es. Nuestra carne, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la cual nos empuja, nos impulsa, que porque pues ni modo, todo lo hacen, yo tengo que hacerlo. Es que todos ahí en la oficina beben, pues yo también tengo que beber. ¿Y por qué no romper con eso, no? Yo no bebo. Ay, porque no bebo. No tengo por qué. No me gusta. No quiero. Es decir, contra el mundo. Satanás y sus demonios nos atacan. Ahora, hermanos, amigos, no pensemos que somos tan importantes como para que va a venir Satanás y nos va a atacar, no. Satanás no nos ataca. Él envía a uno de sus soldados a atacarnos. Satanás solamente ataca a aquellos que realmente están más cerca de Dios, como en el caso de Job. Ahí Satanás directamente atacó a Job. No fueron los demonios, fue realmente Satanás. A usted y a mí que no hacemos tanto, ¿no? Que no representamos tanto problema o peligro para el reino de Satanás. Satanás no viene y nos ataca, él envía a uno de sus soldaditos, y lo digo no por menospreciar, sino simplemente por cuestión de rango. Él manda a uno de sus soldaditos de los más bajos a molestarnos, porque él dice, no, él solo puede, él puede con César Delgado, él puede con Pedro, él puede con María, no necesito ir yo, él puede. Ya cuando no puede ese
demonio no puede vencernos, manda otro de mayor jerarquía y luego manda otro y ahí va. A veces a veces pensamos que somos tan importantes como para que venga Satanás y nos ataque. No. Es más, Satanás a veces no necesita ni atacarnos ni sus demonios. Nosotros solitos, solitos. Y le echamos la culpa a ellos. Es que Satanás. No. Y déjeme decirle algo. Cuando pecamos, la culpa no la tiene Satanás ni sus demonios. La culpa la tenemos nosotros mismos. Porque nosotros decidimos hacerlo. Cuando Satanás llevó al Señor al pináculo del templo, la parte más alta, le dijo, échate, que al cabo sus ángeles mandará cerca de ti, que tu pie no tropiece. Satanás lo llevó, lo puso, pero no lo empujó. Así es con nosotros. Satanás viene, nos pone en la parte alta, pero no nos empuja a pecar. Nosotros somos los que nos aventamos a pecar. Así es que, hermano, es tiempo de decidir. Si seguimos con nuestra mediocridad religiosa, sirviendo a Baal, al Dios de este mundo, y al Dios vivo y verdadero, o nos decidimos a servir al Dios vivo y verdadero de una vez. ¿Hasta cuándo claudicaremos? Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, tenemos que entender lo siguiente. Podemos poner cantidad de excusas de por qué no seguimos al Señor. No, porque fulano me dio mal testimonio, porque sultano me hizo esto, porque aquel me hizo, que aquella, que la iglesia, problemas. Podemos poner cantidad de excusas, pero ninguna vale. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ya recibió el perdón de sus pecados, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo y usted le pertenece al Señor. Por lo tanto, deberíamos servir al Señor, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6, 19 y 20, que por precio hemos sido comprados. Glorificad pues al Señor. Usted que tiene a Cristo ya le pertenece a Cristo. Hay un hermoso canto que dice, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Ya no pertenecemos al pecado, hermano, pertenecemos a Cristo. Por eso necesitamos dejar de claudicar entre dos pensamientos. Tenemos que claudicar en el nombre de Jehová. Ya. Someternos al nombre de Jehová. No estar cuando me conviene con Baal, cuando me conviene con Dios. Y ninguno de los cristianos dice, no, yo con Dios. Nuestros labios dicen una cosa, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Como lo hemos dicho y tenemos que seguirlo mencionando. Ni leemos la palabra, ni oramos. ¿Cómo podemos decir que estamos cerca de Dios? ¿Cómo queremos que nuestra familia se acerque? ¿Cómo? ¿Cómo podemos testificarle a otros de Cristo si no tenemos el poder? No tenemos poder para hacerlo, porque el poder desciende de lo alto. Podemos hacer que una persona haga una oración, que repita una oración, y decimos, ya salvo, ya conoció. ¿Quién sabe? A lo mejor lo convencimos nosotros, pero no fue tocado por el Espíritu Santo, porque ni siquiera tenemos contacto con Dios diariamente. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo? ¿No quiere usted tomar la decisión hoy de decir, Señor, quiero claudicar?
bajo ti. Me arrodillo ante ti, claudicando y sometiéndome, y dejando de espaldas o dándole la espalda a Baal y a sus profetas. ¿Le gustaría? Y usted, que quizás me haya escuchado primera o segunda vez, déjeme decirle lo siguiente. No quiero hablarle de religión. Estoy hablando del Señor Jesús. Claudicar ante Jesús significa someterse a Jesús, al Señor Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, Él, siendo Dios, tomó forma humana para poder morir por usted y por mí. Esto significa tomar nuestro lugar. Lo que Él sufrió en la cruz, usted y yo lo merecemos, o lo merecíamos, o lo merecemos. Pero Él tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar, torturado en nuestro lugar. Fue espantosa la muerte que sufrió Él, por culpa de usted y por culpa mía, por nuestros pecados. Pero al tercer día Él resucitó y Él está vivo. Hoy está vivo Jesús, el Señor Jesús está vivo. Y Él quiere perdonarle a usted todos sus pecados, quiere salvarle a usted. La única forma de salvarle es que usted se rinda ante Él, claudique ante Él. Y una pequeña oración, una declaración de sumisión. Señor Jesús, decirle, Señor Jesús, en una oración pequeña, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que te he ofendido, y en este momento me someto a tu señorío. Quiero que perdones mis pecados. Quiero que tú me salves. No quiero ir a la condenación eterna. Sálvame. Quiero ser tu siervo, tu súbdito. En el nombre de Cristo. Amén. Terminemos esta plática con una oración. Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque tú eres grande y todopoderoso. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Perdónanos porque hemos sido algunos incompetentes, otros hemos sido desobedientes, otros convenencieros. Cuando nos conviene estamos contigo y cuando nos conviene estamos con Baal o los dioses de este mundo. Cuando nos conviene nos comportamos como cristianos y cuando no, como la demás gente. Perdónanos, Dios. Queremos someternos a ti, claudicar ante ti y darle la espalda a Baal, a los dioses de este mundo, a los predicadores de este mundo que enseñan mentiras. Perdónanos, límpianos con la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, amigos, muchas gracias por su tiempo. El Señor es bueno. Agradecemos a todos los hermanos que en el transcurso del día, de la semana, nos mandan mensajitos de aliento, de apoyo. Gracias por sus oraciones. Gracias porque nos tienen ahí en su corazón. Gracias. Y queremos agradecerle a nuestro Dios porque es bueno. Así es que si usted quiere mandarnos un mensaje, alguna palabra, con todo gusto lo recibimos. Son bienvenidos. Procuramos contestar todos los mensajes que nos llegan. A veces algunos hermanos han compartido este mensaje y no nos damos cuenta
de algunos saludos que nos mandan hasta después de tiempo, una disculpa, pero gracias por sus comentarios y le invitamos a que comparta la palabra. Si no es la de este mensaje, de algún otro predicador que Dios use, que predique la verdad, compártala, comparta la palabra, sea de alguien que predique la palabra en verdad. Si usted no quiere compartir la de nosotros, no hay problema, no se preocupe, pero compartan la de algún otro hermano. Queremos que la palabra del Señor corra en abundancia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en contacto, estamos a sus órdenes en lo que podemos o podamos servirles. Ya sabe, comuníquese con nosotros. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga.